físico-neurológico. ¿Qué consta el examen físico-neurológico? Consta del estado mental o las funciones mentales superiores, ¿ya? ¿En qué consisten las funciones mentales superiores? La conciencia, después lenguaje, memoria, orientación, después abstracción, razonamiento, juicio, cálculo, todo eso es funciones mentales superiores. De todo esto, lo más importante que se examina, ¿qué va a ser? Conciencia. Ya. Después, memoria. Después, lenguaje y orientación. ¿Ya? Esas cuatro cosas son las más importantes de las funciones mentales superiores. Eso pero no significa que no se deje de evaluar o de conocer el resto que falta, ¿no? Sino que a través de estas cuatro cosas ya uno puede deducir que todo está en orden o existe alguna alteración, ¿ya? ¿Qué es la conciencia entonces? Hugo. ¿Dónde está Hugo? ¿Qué es la conciencia, Hugo? Es que no tiene solo. ¿No tiene conciencia, Hugo? No tiene. Tú vas a ir directo para abajo. Sí, de todo. Sin visa para abajo. No, está lento. Entonces, la conciencia es la capacidad de todo ser vivo de interactuar con el medio externo, ¿ya? Ahorita entre nosotros estamos interactuando, ¿no? Y esa interacción que ocurre entre nosotros, eso se llama conciencia. Ahora existen niveles de conciencia, ¿ya? Existen diferentes niveles que lo vamos a ver ahora. ¿Cuáles los niveles? Miren, alerta, consciente, obnubilizado, estuporoso, comatoso. Cuando es alerta, una persona que está alerta, en ejemplo, es cuando uno, por ejemplo, toma mucho café. Tomas mucho café y estás súper alerta, ¿no? Cualquier tipo de estímulo a la pesca, ¿no? Entonces no puede ni la mosca volar cerquita. Entonces eso es alerta. La cocaína, ¿eh? Eso también produce también el estado de alerta, ¿ya? Entonces es un estado superior al de la conciencia. El consciente es el estado normal, como en el que están ahora ustedes, ¿no? Conscientes, no existe un grado mayor o menor de alteración. El tercero, obnubilado. Sales de un turno del hospital y al día siguiente, ¿cómo estás? Cansado. Estás queriendo dormir en la clase de neurología y la gente te dice, oye, despierta. Entonces, ese es el obnubilado. ¿Quién está obnubilado? Todos. Ay, que Dios nos tenga en su gloria. El siguiente es el estuporoso. Es una persona que ya está más dormida. ¿Qué hace falta para despertarle? Un estímulo doloroso, más intenso. ¿Ya? Despierta, pero no está totalmente coherente. ¿Qué significa? Que puede conversar con un lenguaje desorientado o un lenguaje incoherente. Esa es la diferencia con el obnubilado. El obnubilado despierta y sigue una conversación coherente. ¿Ya? Y por último, el coma. ¿Qué es el coma? Es el paciente que no está en ningún tipo de sus estados de estar consciente. No despierta el estímulo doloroso, solamente puede localizar los estímulos dolorosos, pero no despierta. ¿Ya? Por lo tanto, el coma ya es un estado
crítico del estado de conciencia. ¿Listo? Seguimos. ¿Qué es esto? ¿Cómo se evalúa? Fernanda Rodríguez. ¿Dónde está Fernanda? Ay, Dios mío, Fernanda. ¿Cómo se evalúa? Glasgow. ¿Cuántos puntos se le da? 15. ¿Cuándo es el nieve? Fair, ¿no? ¿Cuándo es el nieve? Muy bien, de 13 a 15. Moderado. 9, 12 moderado. Y grave, 8 para abajo. Todo paciente en 8 puntos está en coma. Por lo tanto, necesita intubación. ¿Está bien? Y terapia intensiva. ¿Ya? ¿Por qué? Porque hay que hacer el manejo de la vía aérea. Ese paciente no puede estar en la sala de emergencia, en la sala abierta, no. Terapia intensiva o terapia intermedia, con el tubo o con máscara de oxígeno. Preferentemente el tubo, porque está en coma, 8 puntos es para que esté con el tubo. ¿Listo? ¿Cómo se evalúa? A través de 3 parámetros: respuesta ocular, verbal y motor. Ocular, 4 puntos máxima puntuación. Apertura ocular espontánea, 4. ¿No? Al llamado, 3. Al dolor, 2. Si no responde a nada, 1. Verbal, 5 puntos. Conversa orientado, 4 puntos. Conversa desorientado, 3 puntos. Solamente dice palabras o groserías. A la mierda, a la puta, qué perra, qué tal. Eso es groserías, ¿no? 3. Y 2 puntos es ruidos o vocales. A, I, A. 2 puntos. Nada, 1. ¿No? La respuesta motora, 6 puntos. ¿Qué hace con 6? Moviliza espontáneamente las extremidades o obedece órdenes, ¿no? 5 puntos. Localiza el dolor. Bien. 4. Retirada al dolor. Es una flexión al dolor, en otras palabras. 3. Flexión anormal o decorticación, ¿no? El paciente hace esto, ¿no? Es flexión, rotación y abducción de las extremidades superiores, y de las extremidades inferiores, extensión, rotación y abducción, ¿ya? Eso es decorticación. Y 2 puntos, ¿qué hace con 2? Extensión anormal o descerebración. En este caso, ¿qué queda hacer? Nada, ¿no? Que Dios lo tenga en su gloria. Está casi muerto. ¿Listo? Entonces es un estado grave, donde ya existe un daño importante del sistema nervioso. Por lo tanto, ese paciente tiene pocas probabilidades de sobrevivir. Y si lo hace, queda con secuelas importantes, ¿ya? Y muy discapacitantes. ¿Listo? Básico, ¿eh? Orientación, tiempo, espacio y persona. En tiempo, qué día es hoy, qué fecha es, ¿no? En qué mes estamos, en qué año estamos. En espacio, qué lugar es este, dónde vives, en qué zona, en qué país, ¿no? Y en persona, qué te llamas, cuál es tu edad, tu fecha de cumpleaños, qué se llama tu mamá, tu papá, tu hermano, tu hijo, ¿no? Todo eso es persona, lo concerniente al ámbito personal, ¿ya? Seguimos. La memoria puede ser inmediata y tardía, ¿no? La inmediata también se lo conoce como la retención. La memoria reciente o anterógrada es la que ocurre en, por ejemplo, ¿qué has desayunado hoy día? ¿Cómo te llamas? Isaac. Isaac. ¿Tu desayuno qué fue hoy día?
Un sándwich de queso. Te desayunas bien, ¿eh? Eso es memoria reciente. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ha ocurrido recientemente, un hecho vivido recientemente. Y la tardía ya es un hecho vivido más distante. Por ejemplo, ¿qué hiciste en tu cumpleaños el año pasado? Aparte de tomar unas ramas. No, ni un whisky, ni un ron, nada. Caipirinha, nada. Es de la iglesia. Ay, agua bendita entonces. ¿Para qué? ¿Ya? Entonces la memoria tardía o lejana es la que ocurre en momentos vividos de forma distante. Durante la infancia, en hechos trascendentales, ¿no? El cumpleaños de alguien, de mamá, de papá, en Navidad, en Carnaval, etc. ¿Ya? Fechas importantes, por ejemplo, en Bolivia el 10 de agosto, digamos, ¿no? En su país será la fecha de fundación de Brasil, ¿no? Era un dato importante a la hora de interrogar, ¿no? Entonces, a eso se refiere con la memoria, ¿ya? El lenguaje, ¿qué significa el lenguaje? La capacidad de expresar y de comprender, ¿ya? Lo que uno trata de entender, ya sea verbal o escrito, ¿no? Entonces no es lo mismo lenguaje y habla. El habla es la capacidad de articular la palabra, ¿ya? ¿A través de quién? A través de los músculos de la boca, ¿no? La lengua, la mandíbula, etc. Todo eso participa en la formación de la palabra. Y eso se llama habla. El lenguaje a través del área de Broca, que permite el lenguaje de expresión, ¿no? Y a través del área de Wernicke de comprensión. Uno puede entender el lenguaje verbal o el lenguaje escrito, ¿ya? Entonces eso es el lenguaje. ¿Listo? ¿En qué hemisferio está, dijimos? ¿En qué hemisferio? Derecho, izquierdo. Izquierdo. Menos el autor, ¿eh? No, mentira, igual en el izquierdo. ¿Ya? Entonces ahí fíjense, ahí se encuentran las áreas de Broca, de Wernicke, que son las áreas del lenguaje, ¿ya? Seguimos. Esto es otro acápite de las funciones mentales, ¿ya? La infancia, la actitud y postura y la marcha. También se evalúa junto con las funciones mentales, de forma solamente somera. Taxia. ¿Qué es la taxia? Taxia es sinónimo de coordinación. Por lo tanto, a través de la taxia podemos explorar el cerebelo, que es el órgano principal de la coordinación, ¿no? ¿Cómo vamos a explorar? A través de las maniobras. Hay taxia estática a través de la maniobra de Romberg, fíjense. Romberg sin placa, con los pies juntos, y Romberg sensibilizado, con un pie delante del otro. Si es que existe la salida de un pie para evitar que se caiga, se dice que es positivo. Pero si solamente hay oscilaciones o bamboleos, negativo. Ya tiene que existir en este caso, la postura del pie hacia un lado para evitar la caída, ¿no? Ahí es positivo. ¿Listo? Si no ocurre eso, es negativo. Y existen otras pruebas que son dinámicas. La prueba del dedo, dedo índice, índice nariz, índice de varane, prueba talón rodilla, que también eso permite saber la coordinación dinámica de los movimientos, ¿ya? Eso es parte de la taxia, examen físico de la taxia, de la coordinación. ¿Listo? Praxia. ¿Qué es praxia? La praxia se refiere a acciones coordinadas previamente aprendidas. Por ejemplo, para amarrarse o atarse los zapatos, uno tiene que tener un aprendizaje previo y eso lo hace de niño, ¿no? Lo mismo para tener agilidad de abrocharse la camisa, por ejemplo,
¿ya? Cuando se pierde esa capacidad se llama apraxia, ¿ya? Pero, como les digo, esto tiene que ser previamente aprendido. O sea, que cuando ya exista ese conocimiento y después se pierde esa capacidad, se llama apraxia. ¿Cómo se puede examinar? De tres maneras. Que es los actos transitivos, los intransitivos y los imitativos. Por ejemplo, si yo le doy esto a una persona, yo le voy a decir qué es y para qué sirve, ¿no? No va a agarrar este objeto y se va a poner a la boca, como un cigarrillo, por ejemplo, que no es su función, ¿no? Su función es agarrar y bueno, escribirá en un pizarrón. Lo mismo con el peine, ¿no? Que su función es para ponerse bonitos o bonitas. No va a agarrar con eso y va a empezar a rascarse la espalda, aunque también puede servir, ¿no? Pero su función principal no es esa. ¿Ya? Entonces, se puede examinar con esos objetos. Los intransitivos no dependen del objeto, dependen de una orden. Por ejemplo, tú le dices que haga la señal de la cruz, entonces agarrará y hará esto, ¿no? Que se ponga en el saludo militar, por ejemplo, agarrará y empezará a ponerse firme. Entonces, el desconocimiento de esto no significa que tenga enfermedad, pero si es que existe junto con otras alteraciones, puede ser necesario más detalle en la exploración del examen físico. ¿Ya? Así que es el examen físico de la praxis. La motilidad, ¿qué es la motilidad? No es más que la movilidad o la capacidad de mover en todas nuestras partes de nuestro cuerpo, ¿no? ¿Qué evalúa la motilidad? Fuerza muscular, tono y trofismo. ¿Qué es la fuerza muscular? ¿O cómo se evalúa la fuerza? Hay una escala para evaluar fuerza muscular que es la escala de Daniels, ¿ya? Hay algunas maniobras para evaluar fuerza muscular, que es las maniobras de Barré para miembros superiores. Se le pide al paciente que haga con las extremidades esto y durante unos segundos una extremidad que está débil va a empezar a decaer, ¿ya? Y para miembros inferiores lo mismo, ¿ya? El tono, ¿qué es el tono? ¿Alguien sabe? La contracción del músculo en reposo. Muy bien, la contracción de todo músculo, esté en reposo o no esté, existe siempre un grado de contracción mínima del músculo, ¿ya? Aunque esté en reposo. Ahorita ustedes están sentados aparentemente sin actividad muscular, pero eso es mentira. Siempre existe un grado de contracción muscular que los va a preparar a cambiar de posición. Están ahorita sentados, pero ¿qué pasa si se paran? ¿Ya? Eso depende del tono muscular y eso es lo que determina el tono de cada persona, ¿no? La capacidad de preparar al músculo para un movimiento futuro. ¿Y qué es el trofismo? El trofismo es ya la estructura macro, bueno, no la estructura, las características macroscópicas del músculo. Fíjense aquí a la Ariel, ¿cómo está? Atrofiado, hipertrofiado, eutrófico. ¿Ya? Entonces eso mucho depende de la actividad que uno realice, ¿no? Los pacientes que están postrados en la cama, prácticamente el músculo está pequeño, ¿no? Eso se llama hipotrofia, ¿no? Cuando al contrario existe más bien el aumento de la masa muscular, se llama hipertrofia. Entonces eso es el trofismo, ¿ya? Entonces ahí hemos resumido las cosas. Fíjense, esas son las maniobras que le dije, más así para superiores y inferiores. Esta es la escala de Daniels para fuerza muscular, ¿ya? Este es el tono muscular y cómo se explora, ¿no? Palpación, inspección, maniobras de resistencia, etc. Existen algunos signos meningios que se van a manifestar en los músculos en forma de irritación muscular, que eso determina una rigidez una irritación de las meninges, que se traduce en contracción muscular y se evalúa a través de estas maniobras. Cuando existe imposibilidad de flexionar la cabeza hacia adelante, eso es rigidez nucal, que
existe un signo meningio por eso. ¿Ya? En el otro, el signo de Kern, fíjense que se trata de levantar la rodilla, por lo tanto la otra rodilla flexiona. ¿Ya? Y el de Brusinski se trata de incorporar hacia adelante a la persona y flexiona ambas rodillas. Esos son signos de irritación meningia, en el caso de meningitis, ya sea viral, bacteriana o por sustancias tóxicas. ¿Ya? Las maniobras son así para niños y para niños. ¿Eh? Las maniobras, ¿solo para niños? No, son maniobras generales, ¿no? Para todos. Doctor, una pregunta. ¿Nos vas a facilitar sus diapositivas? Ya, gracias. Pero por una Coca-Colina, ¿eh? Ya. ¿Qué es eso? ¿Ya? Sí, Sí, ya.